Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el podcast dedicado a tus inversiones y cómo puedes administrarlas mejor. En esta ocasión vamos a hablar de ESG y las inversiones sustentables. Para esto me encuentro con el señor Sebastián Egaña y ahora como nuevo miembro permanente del panel, el señor Héctor Herrera. En esta ocasión, Héctor nos va a presentar qué es lo que es ESG y de qué forma esto puede afectar a tus inversiones. Héctor. Hola, ¿cómo están, auditores? Desde hoy día en adelante vamos a tener el placer de también estar siempre pudiendo generar contenido y democratizar por una vez por todas las finanzas. ESG es un concepto que mucha gente habla. ¿De qué se refiere? De tres factores principales: el factor medioambiental, el factor social y el factor de corporate governance. Entonces, ¿cómo lo podemos ver por el factor medioambiental? Hoy día hay compañías que se están preocupando de no generar tanta polución, de energías limpias, de formas de no hacer daño al planeta. Y es bien conocido por todos que cada año también se pagan muchos impuestos por eso y que también hay dispuestos inversionistas que quieren invertir sus dineros en propósitos no solamente altruistas, sino que mejoren también el bienestar de todo el mundo. En términos social podemos hablar que hoy día también hay inversionistas que se están preocupando de que compañías inviertan parte de sus utilidades en entidades que no tengan fines de lucro, que además de eso dejen a sus trabajadores hacer trabajos voluntarios, dejan tener pensamientos más liberales. Y por último también tenemos lo de corporate governance o gobiernos corporativos, que también tenemos tipos de inversionistas que están prefiriendo compañías donde se puedan elegir directores, donde no hayan conflictos de interés dentro de la gente que forma la gran administración o el top management y los directores. Mucho se ha hablado de esto, y si tenemos que, por ejemplo, hacer un tema que a mí me gusta mucho, tiene que ver con las macrofinanzas. Viendo informes de Rothschild, ellos dicen que cada uno de sus fondos en general renta entre renta fija o la renta del Banco Central y 3 a 4%. 3 a 4% en un mercado que es del tamaño de 300 billion. Chuta, Héctor, igual tú has hablado harto de como lo que responde igual lo que esto, el ESG y todas las cosas buenas que tienen y cómo tiene este factor medioambiental y social, pero ahora como yo no soy un loco muy entendido en esto y no estoy tan metido en el tema, tú estás más metido, yo te haría un tema, una pregunta que sería, ¿por qué invertir en esto? O sea, que tú me estás hablando de rentabilidad y todo, yo te pregunto, ¿estas rentabilidades superan a si me da a mí, yo digo, ¿sabes qué? No me interesa tanto la naturaleza, voy a invertir, no sé, en Vale, por ejemplo, que esta empresa minera en Brasil, voy a invertir en CAP, por ejemplo, voy a invertir, no sé, en BHP, me da lo mismo. Pero te digo, ¿cuáles serían a ti, en términos como de variables financieras, la razón por la que tú le dirías a alguien, ¿sabes qué? Esto igual es un buen instrumento de inversión. Por ejemplo, dentro del mundo de la renta fija tenemos bonos corporativos que son green bonds o tenemos sustainable bonds, que se preocupan en categorías como, si tengo que hablar de lo verde, el transporte limpio, la eficiencia energética, la energía renovable, el uso de suelo, las áreas marinas protegidas. Y por ejemplo, si tenemos que hablar de categorías sociales, tenemos acceso a la vivienda, acceso a la educación y seguridad alimentaria. Ya, pero eso igual sería una cuestión así como los beneficios que generan, que serían casi como una externalidad positiva en términos económicos, pero ¿qué te brindan? O sea, no sé, tienen mejor rentabilidad que otros fondos, o sea, que otros bonos, no sé, tienen menos volatilidad, por ejemplo, quizá, ¿o no? ¿Cómo lo podemos ver? Hoy día en el mercado eso se premia con parte del spread. Si le tenemos que recordar al auditor cómo formamos las tasas finales, las tasas se forman primero con una tasa libre de riesgo más un spread o el riesgo que te da la compañía. Hoy día en el mercado, leyendo noticias, Financial Times, Wall Street Journal, podemos ver que los mercados en general
han ido aumentando sus emisiones de ESG porque hoy día más inversionistas como nosotros, millennials, están buscando formas de, aparte de generar rentabilidad, generar beneficios y externalidades positivas para toda la gente que está ahí. Y hablando de ese tema, por ejemplo, y también para acercar al público, podemos decir que Chile en enero emitió 4 series ESG. Dentro de esas 4 series, los valores eran de incorporaciones de buses eléctricos al sistema red, ciclovías y paseos peatonales, edificios verdes y energía renovable en hogares. Toda esta información es pública y se encuentra en el Ministerio de Hacienda. Bueno, pero ahora igual, relacionándolo igual un poco con el tema de la semana, ahí le voy a dar el pase al César, en el fondo, que él es como, digamos así, como nuestro experto en criptomonedas. Entonces, ¿qué tenés tú que decir ahí, César? Lo que pasa es que gran parte del cómo nosotros pensamos poder hablar respecto a este capítulo, principalmente tiene que ver con toda la polémica que se produjo entre Elon Musk y los inversionistas asociados a Bitcoin por el uso de energía renovable y el uso en la minería de los tokens. Y principalmente una de las cosas que más se criticaba, y todo partió por la adopción de esta empresa de Tesla, que es la empresa de autos eléctricos, que está buscando poder converger al carbono neutral. Esta empresa empezó a recibir pagos por autos en forma de Bitcoin. Entonces, dado eso, hace un par de semanas atrás empezó el billonario Elon Musk a decir que en el fondo había problemas porque dentro de lo que él tenía entendido, cerca de gran parte de la energía que existía para poder hacer la minería era energía generada por carbón, que era, o sea, energía generada por calor. Y dado eso se generó mucha polémica al respecto de esto, y mucha gente asociada principalmente, especialmente los que son más millennials y están más metidos en los temas más asociados a cripto, empezaron a tener de cierta forma problemas con esto, porque principalmente se estaba usando energía que era muy dañina para el medio ambiente, mucha energía se estaba malgastando, y al final hubo ciertos acuerdos con algunos inversionistas y se empezó a liberar información respecto a esto, y se demostró que cerca del 70% de la energía es renovable para la minería de Bitcoin. Algunas monedas también salieron que eran las que eran más eficientes con temas de energía. Y al final del día lo que sucede es que todavía está como lo que comentaba Héctor, que mucha gente, especialmente de nuestra edad, está muy preocupada por los temas y las inversiones asociadas a ESG, y eso es algo, yo estaba leyendo en la mañana que cerca del 60% de los nuevos inversionistas están pensando en poder invertir en algo asociado a ESG, ven que la responsabilidad social empresarial es cada vez más importante, y el ESG de cierta forma viene a formalizar el uso de la responsabilidad social empresarial tanto en activos como también en empresas. Buena. Oye, pero hay otra cosa igual, o sea, ya hablamos más o menos lo que son los ESG, ahora tú lo relacionaste con el tema como de la semana y todo, pero nosotros felizmente tenemos preguntas que nos hicieron relacionadas con esto, porque posteamos en Instagram de que nos mandaron preguntas, y al parecer tenemos gente que nos escucha y nos mandaron preguntas. César, ¿cuáles son? La primera pregunta era como cuál era el rol que debía tener de cierta forma la responsabilidad social empresarial en ESG, y de qué forma las empresas que hacen esta responsabilidad social empresarial podían de cierta forma acreditarse como una empresa que tuviese ESG. Y ahí quizá Héctor podría complementar un poco más la respuesta asociada a este tema. Sí. A mí me gustaría decir algo igual acá. Yo como soy hijo de comerciante, soy muy desconfiado, porque, bueno, no sé, pero yo siempre le comentaba a César, no sé si te lo he dicho a ti, Héctor, de que yo miro siempre el DW, que es la televisión alemana, que tiene hartos documentales, son típicos documentales o programas que uno termina pensando diciendo, problemas del tercer mundo, que en el fondo al final el problema que tienen allá es decir, ¿cómo hacemos que la leña que nos llegue acá no sea una leña que fue producida por un africano cortando bosques nativos, haciéndolo ahí con barrito y todo? En el fondo, ¿cómo poder certificar que el proceso cumpla con todas estas cosas que son parte del ESG? Entonces, ahí yo lo que planteo, y hay algo que también lo hablamos hace poco, que es cómo una empresa puede llegar y decir, porque en el fondo al final yo estoy viendo lo que ustedes subieron acá, que son lo relacionado con la certificación ESG, que tiene una relación con la administración, ¿no es cierto? Y cómo la administración
aborda en el fondo la posibilidad de estar cumpliendo con esto, porque en el fondo ESG es como algo valórico, ¿no es cierto? Entonces yo siempre planteo como el punto ahí, porque me causa desconfianza un poco de cuál es la capacidad real de poder medir eso, ¿cachai? De que en el fondo de que ese celular no fue hecho con coltán que sacó un cabro chico en una mina y que en el fondo lograste cumplir con toda la cadena, porque más encima otra cosa, o sea, tú tampoco no podías ponerle estos tipos de procesos ESG a países que son subdesarrollados, por ejemplo, ¿cachai? Porque ellos están en otra etapa. Yo no sé qué pensás tú de eso, César. Es que al final es lo mismo que estábamos hablando off the record, como por ejemplo con lo que pasa con Starbucks, que Starbucks también como que vende su café de cierta forma como que es sostenible, el tema de la economía circular, pero yo tengo quizá la misma aprensión que tú, desde el punto de vista de cómo se mide de cierta forma, de forma tangible, el tema del ESG. Y una de las cosas que investigando durante la semana encontré es que existen ciertos indicadores que genera, por ejemplo, Morningstar, que es una empresa investigadora importante, y lo que hace es que le genera de cierta forma puntaje a las distintas medidas que tienen las empresas, y por lo tanto si uno se mete y investiga respecto a la exposición que tiene esta empresa al ESG, uno puede de cierta forma encontrar un ranking con las empresas que quizás son más ecosustentables. Yo lo que tengo entendido es que hay también ETF de empresas que son súper sustentables, fondos de empresas súper sustentables. Acá en Chile, por ejemplo, también lo cuento es público, pero se firmó por parte de la Bolsa de Comercio un acuerdo verde con las distintas corredoras para poder empezar a generar medidas asociadas a la sustentabilidad tanto en la oficina como también respecto a los productos que nosotros le entregamos a los clientes. Y ahora gran parte de las corredoras en Chile ya entregan productos que son ecosustentables. Entonces yo creo que más que algo como más tangible, que es lo que quizás nosotros buscamos, y quizás nosotros pedimos como inversionistas un poquito más de transparencia. Lo que nosotros queremos más que nada es que al final las empresas pongan el dinero donde ponen la boca, que en el fondo es, si yo digo que soy ecosustentable, que sea algo tangible y algo que también se pueda ver. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cosecha, con el uso de suelo, que es lo que comentaba Héctor, y al final del día yo lo pienso más para el mercado chileno, quizá hacer esto un poquito más formal, que haya más transparencia. He visto dentro de las preguntas que nos mandaron, se comentaba también el tema de que hay empresas que se visten como que hacen ESG, pero al final terminan invirtiendo en petróleo o invierten en energía eléctrica que utiliza carbón. Entonces al final la gracia de hablar de ESG es empezar a generar como esta noción para poder generar todo lo que tiene que ver con todo eso, es poder generar esta noción para poder de cierta forma guiar al inversionista a tomar mejores decisiones y obtener mejor información y más transparente. César, ¿había alguna otra pregunta? Lo que pasa es que más que otra pregunta, habían estos comentarios respecto a, por ejemplo, y quizás ya la respondimos en su momento, que era el tema de la rentabilidad asociada a ESG, la rentabilidad, cómo en el fondo yo podía invertir o qué vehículos existían. Y en el fondo se daba este caso de lo que habíamos comentado anteriormente respecto al tema de que existen portafolios recomendados por algunas corredoras acá en Chile. También hay harto seguimiento por parte de los mismos informes que se están realizando. La misma bolsa está entregando algunas acciones que las recomienda que son más ecosustentables con respecto a otras. Entonces yo creo que acá en Chile estamos todavía en pañales en temas de ESG, y habría que empezar a converger, como decía yo, algo más transparente, algo más formal, y que en el fondo oye, César, sí. Y con respecto a eso, por ejemplo, hablando del mercado de bono internacional, por ejemplo, si hablamos de tres activos clásicos y característicos, podrían ser los bonos verdes, los bonos sociales y los bonos sustentables. Uh-huh. Y como preguntaba nuestro auditor, en definitiva, ¿cómo se miden este tipo de que sean verdes y que realmente se cumpla la alocación de los fondos? Claro. Bueno, eso hoy día es un tema súper difícil. ¿Por qué? Porque las partes, aparte de que las verifican una vez al año y tienen que pagar una comisión,
ellos constantemente tienen que estar reportando en dónde están esos beneficios. Uh-huh. Ahora, ese mercado hoy día también es súper grande, y yo creo que también eso también hay que decirle al auditor que es algo positivo dentro de todo, porque si es que el mercado hoy día es de 200 billones en los bonos verdes y de 800 los bonos sustentables, en definitiva es un mercado que va a ir creciendo, va a ir bollante. Hoy día tenemos más personas que piensan como nosotros, que también tenemos que tener significados más que ayuden al público, que todos estemos bien, y yo creo como las microfinanzas, como es ayudar a empresas que vayan con el cambio climático, como ir con empresas que tengan derechos y ayuden a la gente que está alrededor de ellos, yo creo que es algo también que hay que fijarse dentro de las valorizaciones que hacemos cada uno de las acciones. Sí, no, claro, y al final del día, quizá el gran desafío que se tiene a nivel mundial, y algo que nosotros tendríamos, y algo que quizás tú nos comentaste también en la sesión de pauta off the record, era el tema de que al final del día todos estos que son como los bonos verdes, la gente no sabe cómo accederlo, y quizá hay un desafío por parte de la industria de poder darle más accesibilidad a este tipo de instrumentos para que la gente pueda hacerse parte de apoyar iniciativas de inversión que tengan que ver o que sean más sustentables. Y eso es algo que, como lo decía, es algo que hay que mirarlo a futuro. Recuerdo hace un par de años que un amigo mío que trabajaba en empresas B me comentaba que me preguntaba mi opinión respecto a la inversiones sustentables. Yo le decía, es que al final uno no puede pensar solamente en el presente, porque en el futuro, si ya destruimos todo el medio ambiente, no hay nada en lo que podamos invertir. En el fondo nos quedamos sin futuro, y eso es algo que es súper importante y algo que hay que tomar conciencia ahora. Y como les digo, es importante que tengamos este espacio para poder masificar todo esto. Y acá Héctor nos comentaba off the record también el tema de las microfinanzas y cómo el hecho de poder apoyar emprendimientos que estén haciendo cosas asociadas a cosas sustentables, apoyar empresas B, y eso es algo que quizás no está tan masificado en Chile, y algo que quizás nosotros incluso no necesariamente por medios formales como banco o cosas así podríamos nosotros poder hacerlo, pero no están los canales actualmente para poder tener este tipo de inversión. César, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando te planteé lo de las preguntas, de cierta manera me ilusionaste, porque me dijiste, no sé, aquí tengo las preguntas anotadas, y me hablaste en plural como si fueran muchas. Al parecer no eran muchas. Oye, pregunta, estimado, ¿y qué pasa si alguien les dice que, porque igual César nos dice que claro, que no hay muchas formas, pero también pasa, y uno lee periódicos internacionales y dicen que también no renta más un ESG hoy día que también una acción que tenga el mismo riesgo? Entonces también el auditor se tiene que cuestionar si hoy día también está dispuesto a dar ese extra o ese spread o ese riesgo. Pero Héctor, ahí hay una cosa, hay una cuestión que es verdad. Podéis tener, estoy hablando de un paper que yo estoy mirando aquí, de que en el fondo ocurre de que quizás tenéis misma rentabilidad con el mismo riesgo, ¿no? Entonces al final no estáis ganando nada, pero lo que ocurre es que tienden a ser, hay cierta evidencia sobre eso, de que estas inversiones ESG tienden a ser más resilientes, en el sentido de que no tienden a correr igual como corre el mercado cuando todo esto se va ¿cachai? No se desploman tanto por el hecho de que tienen un proyecto más o hay cierta visión sobre ella de más a largo plazo, ¿cachai? Eso es algo que yo he visto en el fondo en la literatura. Yo no sé ahí qué pensará César, y César, te lo voy a decir así como bien choro, como para cortar con esto, porque tú tenías otra sección después, entonces da tu opinión cortita y después pasamos a la otra sección. Yo creo que el tema que hay acá es que si bien nosotros medimos la rentabilidad en función de lo que puede pasar de aquí a cierta cantidad de tiempo, uno siempre tiene que tomar en consideración que existe cierta cantidad un negocio necesita cierta cantidad de financiamiento, ¿sí? Y en el fondo el hecho de que nosotros estemos midiendo el riesgo, la rentabilidad en función del financiamiento que puede obtener y no en función de lo que puede crecer en un futuro, en el fondo estamos siendo cortoplacistas, y acá uno de los grandes ejemplos que se pueden dar es lo que pasó con Tesla y lo que pasó con Cathie Wood y los fondos ARK, que al final Tesla el año pasado no valía lo mismo que vale ahora,
y Tesla ahora es una de las empresas que quizás es la más sustentable y está punteando todo lo que tiene que ver con los sectores de innovación. Entonces, al final lo que pasó es que muchos inversionistas se enfilaron detrás de esta empresa que es ARK y empezaron a financiar todas estas cosas y dado eso se produjo todo este boom y esta gran rentabilidad que vimos con Tesla el año pasado. Entonces, yo creo que si bien uno puede estimar las rentabilidades ahora en cero o quizás un poco más en frío, hay que pensar que también muchos proyectos se pueden ir mejorando futuro con un buen financiamiento, con un buen proyecto, con buena gente que esté trabajando adentro. Y yo creo que, como les decía antes, ese es el incentivo. El incentivo es que se canalice el mejor uso o la mejor comunicación de las empresas B para poder, en el fondo, nosotros como inversionistas también poder participar de este mercado y no quedarnos afuera porque no sabemos cómo entrar. Bueno, César, lo que te convoca ahora, tu sección. Mi sección. Y esta es una nueva sección que la pensé durante la semana, que se llama Opiniones en Caliente. Yo les voy a decir a mis dos panelistas, o nos vamos a ir turnando las próximas semanas, y vamos a venir con algunas noticias cortitas, algunas noticias un poco más freak, que quizá tocamos en algún momento anterior, en algún capítulo anterior o en algún momento, y la idea es que ellos den su opinión en cortito para poder ir avanzando. Entonces, la primera noticia que tengo es lo que pasó la semana pasada con GameStop y lo que pasó con AMC, que son las dos grandes acciones que fueron impulsadas por lo que pasó a finales de enero y principios de febrero con lo que pasó con Reddit, Wall Street Bets y los hedge funds. Lo que pasa con GameStop es que anunciaron una plataforma de NFTs donde ellos supuestamente van a empezar a vender juegos vía blockchain. Entonces van a empezar a dejar todo registrado en la nube y los juegos quieren armar de cierta forma algo parecido a lo que hace Steam, pero quizá comprando con criptomonedas, y eso ha llevado a que el precio haya subido mucho con inversionistas que están muy emocionados con esto. Go Ethereum. Y por otro lado tenemos a AMC, que es la empresa de cine de Estados Unidos, y el alza que tuvo la semana pasada principalmente se dio por algo parecido a lo que pasó a finales de febrero, que tiene que ver con lo asociado a las posiciones que tienen estos inversionistas más grandes y cómo ahora de nuevo el chiquitito quiere ganarle un poco más grande. Quiero saber cuál es su opinión respecto a lo que ha pasado con esta empresa y cómo ven que esto puede seguir, si la batalla entre el inversionista más chiquitito y el retail puede competir todavía con el inversionista un poco más grande. Sebastián. Ya. Voy a arriesgarme yo ya que Héctor dijo mi nombre. No, pero mira, yo tengo, como va a decir, soy desconfiado. Yo vería ahí el problema que puede haber porque a pesar de que tú nombraste ciertas cosas que pueden verse como fundamentales, entendiendo de que, como para aprovechar de explicarlo, son en el fondo las características propias de una acción que puede llegar a hacerlo subir. Por ejemplo, no sé, si uno piensa en CAP, el valor del mineral debería influir su precio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí tú me estás diciendo ciertas cosas que al parecer son fundamentales, pero en el fondo yo diría que no son fundamentales. Y de hecho esto es lo más raro que ha ocurrido en esta empresa, de que en el fondo suben sin fundamentales, ¿qué quiere decir? En términos así, como que sin razón. Y la razón que hay detrás, en el fondo, es cierto actuar no sé si llamarlo de manada, pero reunirse de ciertas personas, empezar a dar opiniones y decir, oye, ¿sabes qué? Compremos esta acción para hacerla subir y generar algún efecto. Eso está bien, pero yo vería ahí un poco quizás... ¿Pero no será la incertidumbre quizás que hoy día está en los mercados? No, pero es que es coordinación en el fondo. Si tú estás haciendo coordinación a través de Reddit, que lo malo que en el fondo te encontrás que la SEC dice, bueno, esto ya no es como antes, yo no puedo ir, no sé, pues, al chat de Yahoo a cachar qué están escribiendo los traders entre ellos, no puedo hacer esto, en el fondo claro. Supuestamente son personas anónimas, pero yo vería ahí, yo lo que veo ahí es quizá el intento de algunos de pegarse la pasada, ¿sí? De a través de influenciar la opinión de otros, porque en el fondo convengamos acá que este es para mí un tipo de como esquema, pero el que entra primero es el que saca la mayor tajada, y el que va entrando después... Sí, es que técnicamente no es Ponzi, no es un Ponzi.
Sí, sería otro es tipo. como que tú tomas posición antes y después le avisas a todos, todos compran y tú después sales y haces la pasada, que es lo que dice Sebastián. No, claro, pero en definitiva es cómo funciona la economía, que si todos decimos que algo va a suceder, va a suceder. Claro. Pero aquí lo que pasa es que Elon Musk es una super figura y que hoy día aparece en todos los lugares, sí, en Nightlife, las acciones lo siguen, él toma posiciones gigantescas, él dijo que ganó utilidades dentro de estos vaivenes del Bitcoin. Espérate, es distinto cuando lo hace Elon Musk a su nombre en un programa abierto a cuando lo hace, no sé, voy a decir mi liga así como de internet, Habano XX en Reddit, ¿cachai? Y eso es lo que a mí me despierta cierta como desconfianza de todos estos movimientos. O sea, y lo único que digo, en el fondo, hay que tener cuidado con eso, porque uno nunca sabe cuándo va a entrar en el momento en donde esto no va a volver a subir más. Claro, y en el fondo no vaya a ganar nada y va a terminar perdiendo, quizás. Exacto. Pero ¿de qué team somos? Yo creo que acá somos el team de que las criptomonedas van a subir y de que hoy día tienen un punto bajo. Es decir, yo creo que si estamos compensando, sobre todo en un mercado de NFT, quizá hoy día es un momento, no sé. ¿Qué piensan ustedes? No está bien, pero lo que está diciendo Sebastián es que en el fondo el inversionista que se mete tiene que tener cuidado a no salir dañado respecto a esto. Eso es lo que estaba comentando. De todas maneras. Uno puede, una cosa es subirse a la ola y otra cosa es terminar ahogado, ¿cachai? Entonces, no, de todas maneras. Yo creo que ahí, y en el fondo, eso es la suspicacia que le genera. Yo les voy a dar un consejo a auditores de qué es lo que hay que hacer y que está siempre en internet. Si ustedes van a poner dinero en algo que es muy riesgoso, pongan dinero que no sea de importancia para ustedes. Claro, que estén dispuestos a perder. De todas maneras, ese es consejo número 1 primero para entrar a las criptomonedas. Sí. Esa es la primera noticia. La segunda noticia, tenemos, y siguiendo con el tema de todo lo que tiene que ver con asesoría financiera y todo esto, durante esta semana se debería dar por terminado en los servicios de Felices y Forrado. Y recordar para el editor que Felices y Forrado era una empresa de asesoría previsional que lo que hacía era cobrar un cierto, creo que eran 1.000, 2.000 pesos mensuales para no poder... creo que valga más de lucas ese servicio. Sí, más de 1.000 no vale. Y lo que hacía era de cierta forma entregar asesoría respecto a cambios de fondos previsionales, ¿sí? Entonces, junto con eso, una de las cosas que me ha llamado la atención durante la última semana son estos grupos o estos gurús financieros que lo que hacen es que te cobran una membresía para poder entrar a un Discord personal, para poder suscribirse para poder revisar las distintas operaciones que hacen en el mercado y te cobran. Y a mí lo que me sucede es que en el fondo te están cobrando por información que es gratis. Y lo peor de todo es que esas son las mismas personas que criticaban en su momento a Felices y Forrado por cobrar por un servicio asociado a educación financiera o consejos de inversión. No sé qué opinan con este tipo de personas o si está bien, si la gente debe tener cuidado con esto. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Mi opinión personal, y yo creo que también fue algo que vi en la universidad, generalmente los trabajos que se hacían con respecto a Felices y Forrado, los primeros siempre fueron los que ganaron. Yo le veo solamente un problema a esto, que es el efecto manada que estamos hablando acá, que si todos creemos que algo va a pasar y el primero, el que gana más y todos lo seguimos, es un problema en el mercado, porque eso no lleva las tasas. En definitiva, eso igual está manejando un mercado y yo acá no quiero hacer pelea con nadie, pero de alguna manera también hay gente que no le convence y que no le conviene que se vayan de repente los precios contra ellos. En definitiva, por ejemplo, cambiar un fondo que es súper riesgoso de muchas acciones afuera a irse a renta fija es algo que también mueve muchas cosas del mercado y mueve mucho dinero. Sí, yo apoyo lo que dice Héctor, no es como que tampoco necesite que lo apoyen, pero hay una cosa que igual yo diría, cuando alguien te ofrece la fórmula para ser millonario, es como, bueno, ¿y por qué no se está haciendo él millonario con eso mejor? Exacto. Es como, ¿por qué él no es millonario? Pero más que todo yo encuentro que con lo que dijo Héctor, con decir esto, que para mí es como se acaba ahí, ¿entendí? O sea, no hay para qué ni siquiera entrar en el detalle de por qué uno no debería creerle, porque en el fondo al final es como decir, chuta, si él tiene el dato, ¿cuánto vale el dato? Si el dato para ser millonario vale 1.000 pesos, es un dato que no vale mucho, ¿me entendí?
Entonces, como tú mismo decías, en el fondo son información pública, quizás tú podrías incluso ser flojo y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero, como en el fondo, tú puedes pensar que lo hacen la gente con plata, ellos a sí mismos no investigan ellos dónde meter la plata, sino que le pagan a alguien. Pero la remuneración de ese gallo vale mucho más que 1.000 pesos, como lo que vale Feliz y Forrado, o lo que debe valer cualquiera de estos chantas. Pero a lo que voy yo, otra cosa. Que pero te voy a que devolver a ti, Sebastián, por César. favor, Sebastián, no te... No, pero espérate, pues. Pero, si no me enojo, Pero mira, ¿sabéis lo que pasa? Es que se la voy a devolver a César, porque César paga por esto. Él sigue a uno que hace algo parecido. Yo quiero ver, ¿cuál es tu opinión vamos a decirlo, de Stocky, que tú el gallo que paga yo, ¿no? Yo no es que pago por su servicio en general. Yo lo que hago es que pago un servicio de suscripción donde... Pero explícalo un poco más, porque yo no sé quién paga, pero explica quién es, qué hace y explícalo todo. Yo lo que hago es que en Twitch sigo a un tipo que se llama The Stock Guy, que es un tipo que vive en Florida, y el gallo lo que hace es que tiene un Patreon. El Patreon cuesta $20 y lo que hace es que le entrega un servicio de morning call en la mañana. O sea, el Discord que él tiene es abierto, uno puede entrar y puede entrar a ver todo lo que la comunidad que él tiene. Los trades que él tiene son libres, uno los puede ver solamente viendo el canal de Twitch. Y lo que yo hago al final del día es el servicio de Morning Call, donde él lo que hace es que se despierta a las 5:30 de la mañana y empieza a hacer investigación de mercado, empieza a analizar las noticias, cuáles son las empresas las noticias de algunas empresas. Y un cuarto para las 9, a esta hora, durante esta última semana, él se conecta a Discord a cierta hora y empieza a hacer como una exposición respecto a lo que está pasando. Esto es muy parecido a lo que hacen también los bancos, que tienen como estos mails de la mañana, pero la gracia de esto es que esto está netamente enfocado en empresas que son de Estados Unidos. Entonces, dado que son solamente empresas de Estados Unidos, hace bastante más fácil el tema y el mercado es mucho más grande. Entonces, me permite quizás no prestar atención a otras cosas y alguna empresa en particular. Ya, entonces tú justificás lo que cobra Stock Guy. Lo que pasa es que yo al final pago por el servicio de que él me haga la investigación. Y yo lo que hago es que tomo conclusiones a partir de eso. No porque lo que tú haces, lo que hacen ponte tú otros asesores financieros, es que te cobran para recién entrar al Discord y ver entrar a la comunidad o ver los trades que la persona tiene. Y eso para mí es lo que es incorrecto. O por ejemplo, lo que me ha pasado hace un par de semanas, gente que pregunta, oye, ¿cuáles son las acciones que son de dividendo? ¿Cachai? Las acciones que entregan más dividendo. Entonces la gente le responde, oye, pero te puedes suscribir por $2,000 para ver toda esta información y ver cuáles son las acciones que cobran dividendos. Entonces, para mí ¿Quién hace esto en Chile? Yo igual tú me estáis pillando así. Yo no sé solamente, yo no quiero dar nombres, pero hay gente que lo hace en Chile. Yo no quiero dar nombres, pero he visto más de dos personas que lo hacen en Chile, y no necesariamente en Chile, sino que también afuera. Gente que, por ejemplo, te cobra para enseñarte cómo hacer, por ejemplo, opciones call y que ganes especulando en el mercado, que al final eso es prácticamente apostarle, por ejemplo, el tipo de cambio o algo así, y te cobran por poder, o la gente que te vende, por ejemplo, estos cursos que son para aprender cómo invertir y todas estas cosas, que al final los cursos de inversión son lo mismo que uno podría haber aprendiendo en internet. Entonces, a mí lo que me pasa y cuál es mi problema es que la gente en el fondo entrega información que es gratis, pero cobra por ella. A diferencia de lo mío, que yo lo que hago es que le pago a alguien para que haga la investigación y yo después saco conclusión al respecto, porque yo no tengo tanto tiempo para hacer la investigación. No, esa es la diferencia. Estoy de acuerdo, en definitiva tiempo es dinero. Yo creo que eso es básico dentro en general de las finanzas. Si es que al final yo creo que es importante, es como la gente que tiene dinero al wealth management, tú también tienes tu solución, ¿o no? Sí, pero claro, y al final también tiene las áreas de estudio que también te dan recomendaciones, tienen carteras recomendadas, al final es lo mismo. Y mi tema es que yo veo tanto a este tipo en Twitch y lo sigo tanto que el gallo de verdad le pone corazón, entonces para mí pagarle por este servicio es quizá lo mismo que si pagara ponte tú por ver Netflix o por ver Disney Plus. Para mí es exactamente lo mismo y yo lo veo así. Me parece. Oye, César, no te tinca, y a Héctor también, que se había caído y volvió, no te tinca que cortemos acá. Me queda una noticia.
Sorry, démosle. Quedaba la última noticia del día. No, pero dale. Dale, Noticia del día, que tiene que ver con quizá lo que hablamos el capítulo pasado, que tiene que ver con lo que tiene inflación y lo que está pasando en Estados Unidos. Durante el miércoles, Biden anunció que quiere hacer un plan de presupuesto de $6 trillones, y eso se convertiría en el presupuesto más grande en términos porcentuales, el mismo nivel que teníamos después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, gigante. O sea, estamos hablando de una cantidad de plata importante. Y sumado a eso, otra noticia que también es preocupante en Estados Unidos es el índice de precios de casas de Schiller, que está en el mismo nivel que los niveles pre-crisis subprime. Y aquí hay preocupaciones principalmente por el aumento de los precios de las casas. Y aquí yo creo que no es lo mismo que pasó con que le prestaban plata a gente que no podía pagar, sino que acá es netamente un efecto de que mucha gente se está yendo a vivir a otras partes. No sé qué opinan ustedes. Te quiero interrumpir un poco porque yo vi esta publicación que la pusiste en Instagram, que en el fondo pusiste cuidadito. Sígame en @César Núñez. Ya, no, pero tranquilo. La cosa es que pusiste como cuidadito y explica cuál es el índice, cómo es un poco lo que el índice de casas lo que hace es que sigue un tipo de activo que se llaman MBS, Mortgage Backed Security, que al final son los préstamos de las casas que los venden como en una misma bolsa. Y eso en el fondo se lo venden a los inversionistas institucionales o a los bancos, y los bancos de cierta forma les van recibiendo los intereses y la rentabilidad que la gente va pagando. Entonces, al final la preocupación es que con el precio tan alto de las casas la gente no pueda pagar después su deuda, y en el fondo volvamos a lo mismo que nos pasó en 2008, que mucha gente dejó de pagar la deuda y hubo un crash en el mercado inmobiliario. Pero igual los drivers ahí son distintos, pero en el fondo al final lo que ocurrió es que la gente no pudo pagar, los precios bajaron y en el fondo al final dijeron ya mi casa vale menos que la deuda, y la dejaron de pagar por completo. Exactamente. ¿Sí? Y aquí, ¿cuáles son los drivers que tú estás viendo? En el fondo te tengo que preguntar porque yo no cacho muy bien la noticia. Los drivers también son netamente temas de oferta y demanda, que es parecido a lo que pasa acá. Que dado que las tasas están tan bajas, hay mucha gente que está tratando de comprar casa aprovechando que los estímulos, aprovechando quizá plata de alguna herencia que tuvieron, aprovechando que están en la casa y que pudieron ahorrar para pagar el pie. Y en el fondo eso ha hecho que la oferta de casas, la demanda de casas haya aumentado sustantivamente. Y una de las cosas que la gente está temiendo es que después de la pandemia, en realidad no la gente, los analistas están temiendo, es que después de la pandemia tengamos este problema en el que la gente no pueda pagar su crédito hipotecario. Sí, yo en verdad ahí te digo que no tengo una opinión muy sólida. Voy a intentar tirar cosas, no sé si al aire, pero intentar ser lo más serio posible en esto. Esa es la gracia de esta sección, que sean opiniones calientes. Sí, yo en verdad miedo a equivocarme no tengo para nada. La cuestión es que lo que pienso yo siempre es que quizás conozco un poco más lo que pasa acá y yo tengo cierta suspicacia con los precios que hay ahora, por lo mismo que tú decís, de que en el fondo hay mucha gente comprando para invertir y comprando porque en el fondo de alguna otra manera se pudieron haber visto beneficiados con la situación de pandemia, que no creo que sean los muchos, César, yo creo, de los que se están comprando casas. Yo creo que es más una cosa orientada a la inversión, ¿sí? Pero siento que los movimientos en términos de inmigración son distintos en Estados Unidos que acá, ¿sí? Okay. En el fondo, Estados Unidos está restringiendo todo lo que es inmigración, si ya no lo puede restringir más. En el fondo, no sé si has visto estos documentales de cómo la frontera, de que si te pasáis te sacan al tiro. O sea, esta cosa de que aquí la gente se impresiona porque llenan un avión con gente de otros países y los mandan para afuera. En Estados Unidos no se demoran ni un día en mandarlos para afuera, claro. ¿Sí? Entonces, yo ahí me preocupa un poco cuál es el movimiento de inmigración, que no lo tengo claro, y cómo eso podría generar que en el fondo estas casas que se están comprando para ser arrendadas tengan en el fondo gente y por sobre todo otra cosa que está detrás, que no solamente tenéis que tener gente que demande las casas, sino gente que tenga trabajo que te pueda pagar los arriendos. Exacto. Que eso pero oye, sí, pero conversemos del otro tema. En definitiva, ¿por qué se están construyendo esas casas? ¿Qué es lo que necesita hoy día Chile, el mundo? En definitiva, necesitamos construcciones, necesitamos PIB, necesitamos meter la máquina de dinero, necesitamos que llueva el dinero, que necesita, como Milton Friedman decía. En definitiva, y como también hablaba César, esto se ha convertido en una inflación de las mayores que han habido en décadas.
quizá una de las mayores del mundo. Nadie sabe lo que va a pasar, pero sí sabemos que hay mucha liquidez. Hoy día también, ¿qué es lo que debe estar pensando el Banco Central? ¿Será el momento de seguir bajándolas para provocar un estímulo monetario o tendremos que subirla? Pero eso también, ¿cómo va a afectar el crédito? ¿Cómo va a afectar el mercado? Son preguntas que se van a ir desarrollando en los próximos meses. No, claro, y por eso yo lo comentaba, porque eso es una gran fuente de incertidumbre que existe, y no solo en Estados Unidos, también, por ejemplo, en Canadá, lo habíamos comentado la semana pasada, también lo habíamos comentado también que en el Reino Unido también hay problemas con el mercado inmobiliario, y acá también nosotros hemos sabido de algunos casos de gente que ha vendido su casa a un precio mucho mayor del que la había comprado. Entonces es algo no estoy diciendo que es algo que se va a solucionar en el corto plazo, pero es algo para ponerle ojo en el caso de que exista quizá algún movimiento raro por ahí o alguna volatilidad que podría... Oye, pero ¿estaremos realmente en alguna crisis? Yo creo que yo no hablo de crisis. Eso vale una pregunta. Yo no he hablado de crisis. Hay gente que duda al respecto. Yo me preocupo. Yo como inversionista me preocupo y por eso lo levanté, más que nada para poder conversarlo y para que tengamos de cierta forma para que el auditor también lo tenga presente, que quizás, si bien los créditos hipotecarios están baratos por términos de tasa, puede que las casas no estén tan baratas en caso de que usted quiera pensar en invertir en algún proyecto inmobiliario. Eso mismo. Oye, ya. Y no nos extengamos más, porque ya llevamos harto rato. César, dale el corte. Héctor, no sé si querías decir alguna última cosa tú. Como siempre, a democratizar las finanzas. Costó, pero salió. Yo creo que es algo que voy a seguir repitiendo, porque es lo primero que nos tenemos que preocupar. Auditores, sigan dejándonos preguntas, estamos súper preocupados de ustedes, queremos seguir apoyándolo y que tengan buena semana. Sí, por mi lado también, o sea, esperar que la información que les traemos acá les sirva. Esperamos que hayan aprendido lo que es ESG, cómo invertir en ESG, cuáles son los desafíos que tienen para la industria. Y no sé, Sebastián, si tú tienes alguna última opinión que poder dar. Nah, nos vemos nomás. Agradecido. Eso, suscríbanse para poder invertir en su futuro y gracias por escucharnos. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.